Vamos a hablar hoy de la gestión de inventarios en el negocio de repuestos. Cuando pensamos en el negocio de repuestos se nos vienen a la cabeza un sinnúmero de definiciones o de conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo de los cursos y que queríamos hoy por lo menos sentar una base común para que cuando nombremos alguno todos hablemos de lo mismo. Dentro de estos conceptos podemos enumerar lo que llamamos pedidos de emergencia, qué es un punto de pedido, qué significa calcular un lote óptimo, qué es la rotación, cómo se calcula, cuándo una pieza es considerada viva, qué es el stock de seguridad, qué significa el factor de disponibilidad, qué son los obsoletos, qué es el servicio al cliente, cómo lo medimos, qué es la popularidad de una pieza, qué son las ventas perdidas, cuándo una pieza es considerada durmiente. Como ven, son muchos conceptos. A medida que vayamos avanzando en las distintas presentaciones y cursos, vamos a ir avanzando sobre los mismos. Ahora, el negocio de repuestos tiene viejos paradigmas como cualquier negocio, algunos de los cuales nos gustaría enumerar como para empezar esta discusión, ¿no? Uno de ellos es que lo ideal es trabajar con el menor stock posible. Otro paradigma es que solo debe estar en stock las piezas de alto giro. Cuando una pieza es obsoleta, ofrezca un descuento. Comprar no originales es mucho mejor. El just in time es nuestro futuro. Haga volúmenes de venta aumentando el descuento que se le hace al cliente. Un concesionario nunca tendrá precios competitivos. El mejor gerente de repuestos es el que lo sabe todo. El secreto del negocio está en la compra. Como resultado de la aplicación de estos paradigmas en el negocio, hemos llegado a lo que nosotros decimos una visión obsoleta. ¿Por qué? Porque vemos que se realizan compras innecesarias, que hay una baja rotación de los inventarios, hay un escaso foco en las necesidades del cliente. Esto nos lleva a una baja rentabilidad, a un descrédito del negocio. Y en realidad lo que está pasando es que un porcentaje de la torta se lo comen los repuestos no originales. Esto nos hace, como decimos, parar la pelota y ver qué solución le encontramos. Bueno, la primera solución es repensar el negocio. Tenemos que entender el negocio desde otro punto de vista. Para ello, sentemos algunos principios, ¿no? O acuerdos. El primero es que la compra de repuestos es totalmente racional. El motivo de la compra es o el mantenimiento de un equipo o la reparación de un equipo. Que hay elasticidad del precio. Y que el parque de maquinaria en la zona en la que atiende nuestro concesionario es el que nos determina el potencial del negocio en dicha zona. A medida que el parque va envejeciendo, el consumo de repuestos originales tiende a disminuir. Y que para poder colocar los repuestos que vendemos en los concesionarios necesitamos una mano de obra cada vez más calificada. Partiendo de esta base, o de estos principios, fuimos a algunos concesionarios y le preguntamos a clientes de estos concesionarios que visitamos cuáles eran las mayores causas de insatisfacción que ellos tenían. Y fíjense lo que nos dijeron. Uno, la indisponibilidad de repuestos. Otro, el desconocimiento del personal. Otra, la falta de respuesta ante repuestos sin stock. Recién, en cuarto lugar, vino el tema de precios altos y en último lugar, que los horarios de atención no le parecían adecuados. Como dijimos, estas causas están ordenadas de manera que están puestas de mayor a menor causa de insatisfacción. Fíjense entonces que es muy importante poder trabajar con los niveles de disponibilidad de los repuestos, ya que es lo que más valora nuestro cliente. Ahora, en el negocio de repuestos, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Hay que atender en realidad a dos demandas, una demanda externa que es de los clientes y una demanda interna que es del propio taller del concesionario. Para poder atender esas demandas, el concesionario pone recursos, como ser personal, instalaciones, depósitos, inventario, liquidez, publicidad, información. Vamos a trabajar o nos vamos a meter un poco más dentro de esta presentación, dentro del tema de inventarios. Ahora, ¿qué es gestionar un inventario? Nosotros podemos resumir que la gestión del inventario responde tres preguntas. La primera es qué artículos mantener en stock. La segunda es cuánto ordenar de ese artículo que uno decide mantener en stock. Y la tercera es cuándo ordenarlo, o sea, cuándo comprarlo. Ahora, ¿por qué tenemos inventario?
¿Alguna vez nos pusimos a pensar eso? Y básicamente porque no hay otra. Porque nos cuestan dinero, nos inmoviliza capital de trabajo, cuesta almacenarlos. Pero si no los tenemos, ¿qué pasa? Perdemos la venta. La gestión de stock justamente lo que busca es satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a facilidad, tiempos de respuesta y precio. Significa que estamos tomando decisiones sobre cómo y cuándo. Por ende, cuando uno define su política de inventarios, a la larga lo que está definiendo es cómo desea competir en ese negocio, cómo desea competir dando servicio al cliente que atendemos a partir del concesionario. En este slide le queríamos mostrar algunas preguntas que nosotros decimos claves sobre inventario, que son preguntas que todos en algún momento de una u otra manera nos hemos hecho. Por ejemplo, puede ser, solamente les voy a nombrar algunas, pero sí se las quiero dejar planteadas para que ustedes puedan pensarlas y contestarlas para cada uno de los concesionarios de cada uno de ustedes. ¿Por qué tengo inventario? ¿Cuáles son los objetivos de la política de inventario que estoy aplicando? ¿Qué cantidad de inventario necesito? ¿Cómo se maneja el inventario lento y el obsoleto? ¿Cómo mido la gestión de inventarios? ¿Cuáles son las variables que utilizo para poder medir mi gestión cuando considero el negocio de repuestos? Y les hago un pequeño resumen, ¿no? Nuestro negocio de repuestos, ¿en qué consiste? Básicamente consiste, siempre decimos, en tres cosas: en comprar, almacenar y vender. Parecería algo simple. Ahora, ¿cómo hago yo para ser rentable en este negocio? Y tengo que ser muy bueno comprando, muy bueno almacenando y muy bueno vendiendo. Ahora, ¿cuáles son las variables que me permiten a mí analizar si eso lo estoy haciendo bien? Si miro las compras, puedo analizar cómo es mi gestión de compra. ¿Eso qué significa? Eso significa poder ver cómo son los pedidos o cómo tomo la decisión de abastecerme de los distintos productos o repuestos que tengo en mi concesionario. ¿Cuánto de lo que compro realmente lo compro en una compra que llamamos programada? Cuando veo el negocio del punto del almacenamiento, una cosa que me interesa analizar es el análisis de los obsoletos. Es decir, cuánto obsoleto tengo dentro de mi almacén. ¿Y qué va pasando con ese obsoleto? Alguno se puso a pensar si ese obsoleto va creciendo, va bajando o siempre es igual. ¿Y cuál fue la causa por la que se formó ese obsoleto? Otra cosa que quiero determinar es qué piezas tengo que pedir, como dijimos hoy, y qué cantidades y en qué momento las voy a tener que pedir. Cuando me voy al último cuadro y pienso en el vender, ¿qué tengo que conocer? ¿Y cuál es la demanda de mi cliente? ¿Cuál es el mix de pedido que me va a hacer? ¿Qué cosas mi cliente valora? Porque todo esto que estoy haciendo a la larga tiene o cumple una sola función, que es la satisfacción del cliente. No nos olvidemos que en el negocio de repuesto podemos resumirlo en solamente una multiplicación, ¿no? Que es margen por rotación. Cuanto más aumentemos la rotación de nuestros inventarios o mejor margen tenemos, mayor rentabilidad tendremos en el negocio. Ahora, ¿cómo entendemos la rotación? Por hablar de alguna medida de inventario, ¿no? Porque una de las cosas que decía es que el objetivo de esta pequeña introducción es que todos hablemos o que todos pensemos en lo mismo cuando nombramos distintos términos. La rotación, como todos saben, es el cociente entre las ventas anuales y el inventario promedio. Es la cantidad de veces que mi stock ha rotado o ha dado vueltas en un periodo de tiempo. Una cosa importante es que tengo que medir tanto las ventas como el inventario en la misma unidad de precio, es decir, o lo mido a costo o a venta. En general nosotros siempre usamos las ventas anuales medidas al costo y el inventario promedio medido a costo. Ahora supongamos que una empresa en el año 1 vendió 4.820.000 pesos y que tuvo un stock promedio de 770.000. Eso nos da una rotación o un índice de rotación de 6,3. Y pensemos que el año 2, esta misma empresa elevó sus ventas a 7.160.000, con un stock de 1.210.000. Vemos que a pesar de que aumentó considerablemente las ventas, el aumento del stock necesario para poder llevar adelante dichas ventas ha hecho que su rotación decaiga y baje en un 5%, alcanzando un valor de 5,9. Esto quiere decir que no solo con aumentar las ventas
logro aumentar mi rotación. Tengo que tener cuidado en que si yo para poder aumentar las ventas tengo que aumentar mi nivel de inventario, puede ser que la relación se vea perjudicada en el tiempo. Una forma de ver esto mismo es a partir de los días que dura el stock o los días que dura el inventario. Por eso que medimos los días de inventario, que es justamente el inverso de la rotación, pero llevado a días. Fíjense que en el año 1 esto daría 58 días y en el año 2 62 días. Eso quiere decir que el inventario estaría durando más días en el segundo caso, por más de vender mucho más que en el primero. Igualmente hay otro índice que también nos interesa que ustedes puedan calcular y que piensen sobre cómo lo calculan en su concesionario, que es el que indicamos acá, ¿no? Que mezcla, fíjense que este índice interviene en los días de inventario, los días de cobro y los días de pago. A la larga lo que está midiendo es todo el ciclo, desde que el inventario se compra, o sea, desde que uno adquiere las piezas o los repuestos que va a vender, hasta el día en que termina siendo cobrado. Otra medida importante dentro del negocio de repuesto es la disponibilidad de los repuestos, que justamente lo que mide es cuánto estoy entregando directamente del stock para atender la demanda que uno tiene. Fíjense acá en un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, una demanda de 100 unidades. Supongamos que de esas 100 unidades yo haya tenido que comprar de emergencia para poder entregar las 30 y que tenga una venta perdida de 10 unidades. Nos da, como bien dice ahí el cálculo, un índice de disponibilidad del 60%. Esto también podemos verlo si yo tengo desglosado en distintas piezas y abierto un poco más la información en la siguiente slide, ¿no? Donde vemos que, por ejemplo, si yo me pidieron de la pieza X, me pidieron 2 unidades. Yo solo tenía en stock una y tuve una venta perdida de una unidad. De la pieza Y, sobre una cantidad de 4 que me pidieron, yo tenía 2 en stock, las entregué y 2 las entregué en 24 horas. Hice una compra de emergencia y las pude entregar en 24 horas. Supongamos que de una pieza Z me hayan pedido 1 y la tengo en stock y la haya entregado, que de una pieza W me hayan pedido 2 y haya entregado las 2, y que de una pieza K yo tenga, o me hayan pedido 1 y la haya entregado recién en 72 horas, con una compra también de emergencia. Si yo resumo esta información, veo que de las 10 piezas pedidas, 6 las entregué directamente del stock, 3 las entregué a partir de compras de emergencia y una la tuve como una venta perdida, lo que es lo mismo que decíamos antes, ¿no? En este caso estamos teniendo un índice de disponibilidad del 60%, una compra de emergencia del 30% y una venta perdida del 10%. ¿Cuál sería la manera en la que yo me garantizo tener un alto índice de disponibilidad? Y una manera, la mejor manera es que tener mucho stock, pero esto implica mucho nivel o mucho dinero inmovilizado. Fíjense que cuando yo aumento el nivel de stock que tengo, siempre tiende a aumentar mi índice de disponibilidad. Lo contrario pasa con la rotación. Vimos recién también que al aumentar el nivel de inventario, ¿está bien? Es como que tiende a que, fíjense, a medida que aumento la rotación, implica una disminución de mi inventario, ¿no? Veo que se comportan de manera inversa. Esto podemos resumirlo en distintas cuestiones. Por ejemplo, decir que si yo quiero maximizar el índice de disponibilidad, esto va a llevar a que yo tenga que aumentar mi nivel de stock. Y esto va a provocar una baja en la rotación del inventario. Ahora, entonces lo que tengo que encontrar es un punto de equilibrio en este trade-off. ¿Está bien? Y otra cosa que tengo que pensar es que es lo mismo tener piezas más caras en stock que tener piezas más baratas. Cuidado, porque yo, si tengo una pieza cara, inmovilizo X cantidad de dinero en mi inventario. Y tener esa pieza cara que supongamos que no rote, sería lo mismo que tener muchas piezas más baratas, sumando la misma cantidad de dinero que sí puede llegar a rotar. Entonces ahí es donde yo veo que tener un distinto mix dentro de mi inventario, por más que tenga la misma cantidad de dinero inmovilizado, me da un índice de disponibilidad distinto. Tengo que tener cuidado también en que el cliente no valora de la misma manera qué ítem es el que está faltando, si es un ítem caro o si es un ítem muy barato. A la larga lo que sale de analizar estas dos variables es que puedo encontrar un nivel de stock ideal.
en el cual es donde se cruzan las dos curvas, la de rotación y la de índice de disponibilidad. Este nivel de stock ideal sería el que resulta ser más eficiente para la gestión del negocio. Otros indicadores que también nos interesa resaltar en esta primera introducción son indicadores, como hablábamos antes, de la gestión de compras. Una cosa importante para ver si estamos haciendo o si podemos mejorar la rentabilidad de nuestro negocio es entender cómo estamos comprando. Para poder definir estos indicadores, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 4 planes en los cuales yo puedo comprar repuestos. En general siempre existen distintos planes en función de la cantidad que uno compra, del plazo de provisión, de el tipo de flete asociado o las características del flete asociado al transporte que voy a utilizar para recibir estos repuestos. Y supongamos que en este caso, como ahí en el ejemplo, hay 4 planes. Un plan A utilizado para la compra para stock normal, un plan B utilizado para pedidos urgentes, un plan C utilizado para pedidos en los que el cliente dice que tiene la máquina parada si no tiene ese repuesto. Ese sería como el súper urgente, digamos. A lo mejor si el urgente llega en 72 horas, como en el ejemplo que teníamos antes, el plan C sería aquel que nos permite obtener la pieza de repuesto en 24 horas, que sería a lo mejor mandar desde un depósito de la fábrica en un transporte directo solo ese repuesto. Obviamente se va a hacer un plan de aprovisionamiento mucho más caro que cualquiera de los otros dos. Y supongamos que exista un plan D en el cual yo puedo comprar ciertos repuestos o a lo mejor otros productos como ser lubricantes o filtros y que los hago de una manera programada, no siendo a lo mejor el mismo plan con el cual compro los repuestos tradicionales, pero sí que los puedo pensar como dentro de que son compras programadas. Lo que interesa entonces entender es ya sea tanto en porcentaje en función de la cantidad de ítems o en porcentaje en plata, en dinero, cuánto estoy comprando de modo programado sobre el total de las compras que yo hago. ¿Por qué interesa esto? Porque esto en parte lo que nos está diciendo es cuánto es el nivel de compra programada que tengo en mi concesionario. En general, aumentar la cantidad de repuestos comprados en forma programada se tiene una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque cualquiera de los planes que no son con compras programadas y que son compras urgentes, tienen costos asociados que hacen que yo pierda una rentabilidad ya que no puedo trasladarle al cliente los costos adicionales que tengo por traer un repuesto en forma urgente. Por último, también para que puedan empezar a pensar y a calcular cómo les da dentro de su concesionario, entender que yo puedo clasificar el stock en función de su comportamiento, ¿no? En distintas clases. Yo voy a llamar como que una pieza es viva a aquella que tuvo ventas en los últimos 6 meses. Voy a considerar que una pieza es durmiente aquella que hace de 6 a 12 meses que no se vende. Y voy a pensar como piezas obsoletas a aquellas que tienen más de 12 meses sin movimiento. Esto no es absoluto, uno podría tomar alguna definición un poco distinta. En muchos casos se considera recién obsoleto a aquellas piezas que no se hayan vendido en los últimos 24 meses. Igual se calcula cuánto es el cero venta, o sea, cuáles son las piezas que no se han vendido en el último año de forma separada. ¿Por qué? Porque es muy común también calcular cuál es la rotación, incluyendo y sin incluir este nivel de cero ventas. ¿Por qué eso? Porque cuando uno calcula el índice de rotación sin considerar las piezas que han tenido cero venta en el último año, se dice que la rotación esa es la rotación real de la parte del inventario que sí tuvo rotación. Pero bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Lo que interesa es que ustedes puedan ir viendo dentro de su concesionario cuánto es el dinero y cuánto son las piezas que tienen dentro de cada uno de estas clases o de esta clasificación que uno puede hacer del inventario. Y por último, entender que no es solo importante sacar la foto y entender cuánto tenemos hoy en piezas vivas, cuánto en durmientes y cuánto en obsoletas, sino que lo interesante acá es poder ver la evolución en el tiempo de estos índices. Bueno, por ahora no mucho más. Espero que les haya servido para poder empezar a pensar y a calcular y a disparar algunas inquietudes dentro de lo que es la gestión de inventarios en el negocio de repuestos. Muchas gracias.